con la presentación, el informe técnico de todos los días. Este es nuestro día número 170 de la nueva normalidad. Lo recordamos cada día a qué se refiere, por si alguna persona no lo sabe o es la primera vez que nos escucha desde su casa. La nueva normalidad no significa vamos todos a la calle, significa estimar todas las semanas el riesgo epidémico que existe en cada uno de los estados de las entidades federativas de nuestro país, para que cada estado, cada entidad federativa también tenga ciertas actividades sociales y económicas disminuidas o cerradas de acuerdo al riesgo del que se trate. Esta es la conferencia vespertina número 257. Hoy es lunes 16 de noviembre. Recordando el semáforo de riesgo epidémico que continúa vigente, recordemos que son 2 semanas las que es vigente el semáforo, aunque la estimación del riesgo se hace cada semana. ¿Por qué hacemos énfasis? Porque pueden recordar que en una semana en la que no se anunció un cambio aquí en esta conferencia de prensa del semáforo epidémico, del semáforo de riesgo epidémico, el gobernador de Durango decidió, con la estimación semanal que teníamos, cambiar a rojo, disminuir más la movilidad de la ciudadanía, reducir las actividades socioeconómicas para poder mitigar con mayor rapidez el riesgo epidémico que tienen, que aquí se planta aún como rojo, pero que ellos iniciaron con este rojo una semana antes de que nosotros lo anunciáramos, y con esto iniciaron las actividades para mitigar la epidemia, la curva epidémica, reducirla de nuevo. Y esperemos que en una nueva estimación del riesgo, Durango, con las actividades que ha hecho, reduzca el riesgo a naranja muy pronto, al igual que el estado de Chihuahua. La siguiente, por favor. La curva epidémica nacional es esta. Recordar siempre que nuestra curva epidémica nacional se compone de 32 curvas epidémicas de 32 entidades federativas, y a su vez cada entidad federativa, su curva epidémica se conforma de diferentes curvas epidémicas municipales o regionales, de acuerdo a cómo cada gobierno estatal, que es la autoridad sanitaria local, el gobierno del estado, la persona titular del gobierno del estado, tiene su análisis propio. Aquí lo que podemos ver es una fluctuación de la positividad en la semana 45, ahorita estamos en un 42%, la semana 44, si no me equivoco, concluyó con un 38% de positividad. Tenemos al momento un total de 2.614.544 personas estudiadas, personas que han acudido a los servicios de salud y que se registra su actividad en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. ¿Por qué dice notificadas? Porque no todas las personas, no todas estas personas tienen una prueba de laboratorio. Algunas no tienen prueba de laboratorio, como aquí lo podemos ver, como hay 190,000 personas que no tienen muestra, no se les tomó muestra. Dentro de la vigilancia centinela que nosotros definimos, se puede tomar como mínimo el 10% de las personas que tienen una sospecha y que tienen un cuadro clínico leve, que se van a ir a su casa a recuperarse, es un mínimo del 10%. Los estados, las entidades federativas, los servicios de salud han tomado diferentes porcentajes, pero el mínimo es el 10%. Hay estados que han llegado al 95% de muestreo de personas con un cuadro leve. Hay estados que han tomado el 20%, el 15%, ninguno por debajo del 10%, como lo marca el lineamiento de vigilancia epidemiológica.
De todas estas personas notificadas, se han dado un resultado negativo a 1.230.822 y se han confirmado un total de 1.009.396 personas. Desafortunadamente, de todo este 1.009.396 personas, han fallecido un total de 98.861 personas. Todas estas personas, no es un dato estadístico aquí, son personas. Todos los que hemos sufrido una pérdida personal inmediata sabemos de lo grave que es esto, que además la epidemia de la COVID ha agravado aún más el sentimiento, el duelo, dado que una persona que acude a un hospital para atenderse y lamentablemente fallece, lo más seguro es que sus familiares no hayan podido estar con esta persona y el duelo se torna un poco más complicado, pero siempre con el apoyo de las personas que se dedican en materia de salud mental a tratar los duelos como este puede ser. La siguiente, por favor. Sobre los datos estimados, recuerden que entre los datos que teníamos en la diapositiva anterior, los que decía sospechosos sin muestra o sospechosos que no tienen una posibilidad de resultado, hay personas que interpretan que nosotros estamos aquí queriendo maquillar, esconder. Pues no, si quisiéramos maquillar, simple y sencillamente todos se les tomó muestra y estaríamos dando un discurso aquí diferente. Esta es la gran diferencia ahora. De estas personas o que no se les tomó muestra o cuya muestra no llegó al laboratorio o la muestra fue mal tomada o se derramó en el transporte del sitio del que se toma al laboratorio estatal de salud pública o el laboratorio que vaya a dar este resultado, de todas esas muestras que o no se tomaron porque no les correspondía o no tienen una posibilidad de resultado, a estas se les aplica el porcentaje de positividad que vimos anteriormente, de acuerdo a la semana epidemiológica en la que iniciaron sus signos y síntomas. ¿Esto qué significa? Si tenemos 10 personas en la semana 20 y en esa semana 10 personas que no tienen posibilidad de resultado o no se les tomó muestra, cualquiera de las dos, y en esa semana la positividad era del 50%, de estas 10 personas, 5 se toman como positivas y se ponen en este dato de los casos estimados. Dado que no se ha tomado el 10% y el porcentaje de muestreo es bastante alto, por eso no vemos un número mucho más grande de casos estimados, porque en los servicios de salud sí se está tomando una cantidad mayor al 10% que se exige como mínimo en el lineamiento. ¿Por qué? Porque el propio lineamiento también dice que es un 10%, pero si se tienen mayores recursos o si se requiere por cualquier situación que los servicios locales de salud decidieran, se puede incrementar este muestreo. Dada la situación de epidemia que estamos viviendo, en las entidades federativas se ha tomado mucho más de este 10% de personas que tienen un caso leve, que son considerados como ambulatorios o casos ambulatorios. Entonces, de este total que teníamos entre personas sin muestra, sin posibilidad de resultado y los confirmados, el millón de resultados positivos, entonces tenemos un total de casos estimados como positivos de 1.168.359. También hemos repetido muchas veces en esta conferencia de prensa que este dato es un dato de una vigilancia centinela, de una vigilancia que no pretende medir
en este momento la totalidad de los casos y que hay muchos otros casos más que no requieren, que no han requerido de un servicio de salud porque su cuadro es lo suficientemente leve como para recuperarse en casa. Si en casa se agrava y empieza con los datos de alarma, que también aquí en muchísimas ocasiones hemos repetido y repetiré de nuevo, que son falta de aire, dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente, somnolencia, cansancio extremo o desorientación, entre algunos otros. Por ejemplo, si tenemos la posibilidad de tener un oxímetro de pulso en casa y la oxigenación está por debajo del 93%, también es un signo de la alarma. Si usted en casa tenía un cuadro leve de enfermedad respiratoria y como buen ciudadano o ciudadana familiar en su casa, usó cubrebocas, se mantuvo en una habitación, la ventilaba constantemente para evitar que se mantenga el virus en esa habitación. Pero empieza con estos datos de alarma, hay que acudir a un hospital a recibir la atención que requiere, ya sea una terapia con oxígeno suplementario por medio de una mascarilla o unas puntas nasales, o si ya la persona lleva un cuadro muy grave, entonces pasaría directamente a los cuidados intensivos e inclusive, si así lo requiere, a una intubación para utilizar un respirador mecánico. De todos estos casos estimados, el 4% es la epidemia activa. Es la epidemia que en este momento están presentando signos y síntomas. Eso representa a 42.922 personas que en este momento presentan signos y síntomas. El resto ya se recuperó o desafortunadamente perdió la vida. Ese número nunca va a descender. Ese número es el acumulado. Importante, por eso, ver la curva epidémica. Como vimos una curva epidémica que creció, después disminuyó y después vuelve a crecer y ahora vuelve a disminuir un 3% con respecto a la semana anterior. Si esto continúa, entonces veremos un descenso mayor y un descenso mayor y un descenso mayor, para ver una curva epidémica que baja paulatinamente y una meta más cumplida, que también hemos dicho en esta conferencia de prensa. ¿Va a haber nuevos brotes? Sí, se garantiza, aquí está, pero que este brote no sea mayor al primero. Si esto se cumple, y aquí empezamos a trabajar, sociedad, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, veremos una curva epidémica que sigue descendiendo o que se mantiene, al menos, sobre todo en estos tiempos que estamos ahorita viviendo de temporada invernal que inicia, para que esta curva no sea mayor, para que este pico no sea mayor a este. ¿Puede ser mayor? Sí, también puede ser mayor. ¿Por qué? Porque además estamos empezando con la temporada de frío y al SARS-CoV-2 de una temporada de verano, que es esta curva, se le agrega los cientos de virus respiratorios y bacterias respiratorias de las cuales también muchas personas se pueden enfermar y fallecer. No todo es SARS-CoV-2. También hay influenza, también hay metaneumovirus, también hay virus sincicial respiratorio, pero ahorita el problema es el virus SARS-CoV-2, porque cuando se introduce un virus nuevo a nuestro ecosistema, esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas susceptibles en el mundo es la misma cantidad de personas que vivimos en el mundo. ¿Cuántos susceptibles al virus SARS-CoV-2 había en México en esta semana epidemiológica? Los mismos 128 millones de personas aproximadamente que vivíamos en ese momento en nuestro país.
Importante, cuando esta curva de casos de personas afectadas, en este caso estimados, comienza a bajar, la de recuperados comienza a subir. Hay un incremento del 9% de personas recuperadas, ¿sí? Dado que además continuamos con un descenso generalizado en la mortalidad. ¿Por qué? Porque también se aprende, porque también las personas profesionales de la salud que están atendiendo a los pacientes y las pacientes han aprendido de cómo se trata este virus en México y en todo el mundo. En todo el mundo, igual en Europa, a pesar de que el pico epidémico es mucho más alto que su primera ola, la mortalidad, la letalidad está más baja que el pico anterior, porque se aprende ahora que el tratamiento ideal de las personas que requieren cuidados intensivos es, por ejemplo, la dexametasona, ¿sí? ¿Para qué? Para reducir tiempos de estancia y mortalidad en este caso. Entonces, lo que estamos esperando y que todos quisiéramos ver es cómo estas dos curvas se cruzan. Y entonces la curva de casos disminuye lo suficiente como para que la curva de recuperados crezca, se crucen y entonces la epidemia empiece a mitigar por completo. La siguiente, por favor. 754,000 personas se han recuperado gracias a los esfuerzos de todos y todas las profesionales de la salud en nuestro país. Profesionales que trabajan en los hospitales públicos, sociales y privados, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, camilleras, camilleros, afanadores y choferes, operadores de ambulancia. Me había olvidado también de agradecer a las personas que operan las ambulancias, que han llevado a muchas personas de estas que se han recuperado y que también lamentablemente han fallecido y las han llevado a los hospitales a recibir la atención que requieren. La mortalidad, las personas que desafortunadamente pierden la vida. Tenemos un total de 98,861 personas que perdieron la vida y que se les confirmó con una prueba de laboratorio la presencia del virus SARS-CoV-2. Sobre estos otros dos números, que representan a 14,900 personas que desafortunadamente también perdieron la vida, 10,618 no se les tomó muestra. No se alcanzó a tomar, llegó muy grave, estuvo poco tiempo en el hospital, no había un insumo en ese momento. Hay múltiples probabilidades por las cuales a una persona con gravedad, que en el lineamiento dice, de vigilancia epidemiológica, dice que al 100% de los casos graves hay que tomarles una muestra, puede haber también un margen de error. Un margen en las que no se le tome una muestra. En este caso son 10,618 lamentables defunciones a las que no se les tomó muestra y 4,273 lamentables defunciones que se les tomó muestra pero no tienen una posibilidad de resultado porque la muestra no fue correctamente tomada o se derramó o nunca llegó al laboratorio a ser analizada. ¿Qué es lo que vemos ahora? Lo mismo, la curva epidémica de casos se comporta también regularmente igual con la curva epidémica de las defunciones. Un crecimiento, una meseta, a pesar de este descenso, esto es una meseta completa. Luego un descenso y también un incremento en el número de personas que desafortunadamente pierden la vida cuando hay un incremento en la actividad viral, un rebrote. ¿Por qué sí es rebrote? Porque hubo una tendencia marcada y sostenida de disminución. Esta tendencia se revierte, se hace positiva
y entonces es un rebrote. Para las personas que tienen todavía alguna duda de si se trata o no se trata de un rebrote, porque de repente las redes sociales nos hacen expertos en todo y en realidad pues hay que tomar las cosas con calma. ¿Qué es lo que vemos de la semana 44 a la 45? Una disminución del 2%. Esto puede llegar a ser un ligero incremento cuando se termine de analizar toda la semana epidemiológica número 45, puede quedarse en 0, puede quedarse en -2. Aquí, este color amarillo representa a 458 lamentables defunciones que tienen una muestra y que se está analizando y que en su momento las personas que trabajan para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica van a subir un resultado para saber si es positivo o es negativo. Si es negativo, es porque esa persona existe una alta probabilidad de que haya fallecido por otro virus respiratorio. Insisto, aunque la actividad viral del SARS-CoV-2 sea muy alta, tan alta como que de todas las muestras que tomemos el 42% sean positivas, también hay otros virus y bacterias respiratorias que nos afectan todos los días y todos los años. Entonces, si resulta negativo, regularmente sí se toma como un verdadero negativo, porque además las personas que desafortunadamente pierden la vida, las personas que tienen un cuadro grave de SARS-CoV-2, de COVID-19, tienen una alta carga viral, tienen mucho virus en su cuerpo. Y entonces cuando es negativa esta prueba, a pesar de la gravedad del cuadro respiratorio, sale negativo a SARS-CoV-2, es porque muy probablemente, ¿sí?, con la sensibilidad y especificidad ya de la PCR descritas anteriormente, que se trate de otro virus respiratorio o alguna otra bacteria. El pico máximo de personas que perdieron la vida en nuestro país por cada semana en esta curva epidémica sucedió en la semana número 28, aquí, en esta semana, aquí está el pico máximo, ¿sí? Y desde entonces se ha reducido un 46% sobre las defunciones ocurridas y notificadas en la semana número 45. La ocupación hospitalaria sigue viéndose con un incremento, con una tendencia al incremento, sobre todo en las camas de uso general, no así en las de camas que requieren o que tienen disponible un ventilador, que actualmente la ocupación con ventilador está en un 28%, ¿sí? La de ocupación general un 35%, y en general la ocupación total es del 33%. Observen también cómo la inclinación de las curvas, también de estas curvas de hospitalizaciones, es muy distinta cuando inició la epidemia y el registro en la red IRAG, que es en donde todos los hospitales que pertenecen a esta red registran a las personas que han sido ingresadas por infección respiratoria aguda grave y que son egresadas posteriormente en ese mismo día en que están haciendo la notificación, ya sea este egreso por defunción o por mejoría, lo van registrando y es como se va construyendo esta gráfica. Entonces observen cómo la velocidad es muy diferente cuando inició la epidemia y el registro en la red IRAG a lo que estamos viendo ahorita. Este crecimiento es más plano, hablando de aplanamiento de la curva. La siguiente, por favor.